Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días. Enfermeras de todo el mundo han compartido experiencias que aún hoy no pueden explicar. Desde pacientes que vieron algo antes de morir, hasta figuras misteriosas en pasillos vacíos y sucesos extraños durante los turnos nocturnos. Esta noche escucharás algunas de las historias más escalofriantes contadas por enfermeras. Soy enfermera, y llevo más de 10 años trabajando turnos nocturnos. He visto morir pacientes, accidentes horribles y situaciones que harían desmayar a cualquiera. Pero nada me ha inquietado tanto, como lo que ocurrió una madrugada en un antiguo pabellón donde trabajo. Esa noche estaba cubriendo una sección prácticamente vacía. Hacía apenas 2 días que un paciente había fallecido en una de las habitaciones y todavía no habían asignado a nadie más allí. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el sonido del sistema de llamada. Miré la pantalla. La alerta provenía de aquella habitación. Pensé que se trataba de un fallo eléctrico, tomé las llaves y caminé por el pasillo. Recuerdo que todo estaba en silencio. Cuando llegué, la puerta seguía cerrada exactamente como la había dejado horas antes. Al entrar, la habitación estaba completamente vacía. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. El cordón de llamada junto a la cama estaba activado. Para que aquello ocurriera, alguien debía tirar físicamente de él. Lo reinicié, revisé el sistema y salí. Apenas había avanzado unos pasos cuando volvió a sonar. Venía de la misma habitación. Me quedé inmóvil durante unos segundos. No quería volver a entrar. Finalmente apagué la alerta desde el panel central y regresé a la estación de enfermería. Esa noche la llamada volvió a activarse 3 veces más. Nadie encontró jamás una falla en el sistema, y hasta hoy sigo preguntándome quién necesitaba ayuda en aquella habitación. Durante varios años trabajé en la planta de cuidados paliativos de un hospital bastante antiguo. La mayoría de nuestros pacientes eran personas mayores que pasaban sus últimos días allí. Una noche estaba realizando mi ronda habitual cuando una anciana me tomó de la muñeca. La mujer parecía nerviosa. Me preguntó si podía pedirles a los niños que dejaran de correr por el pasillo. Le respondí que no había niños en esa planta. Las visitas terminaban horas antes, y además, era casi la 1 de la madrugada. Ella insistió. Me dijo que llevaba más de 1 hora escuchando risas y pasos pequeños frente a su habitación. Pensé que estaba confundida debido a la medicación. Sin embargo, durante los días siguientes, otros pacientes comenzaron a decir exactamente lo mismo. Todos describían a varios niños corriendo de un lado a otro. Algunos aseguraban escuchar carcajadas, otros decían que alguien golpeaba suavemente las puertas durante la noche. Lo extraño era que ninguno de los enfermeros escuchaba nada. Una madrugada estaba revisando expedientes en la estación de enfermería cuando vi algo por el rabillo del ojo. Una pequeña sombra cruzó rápidamente el pasillo. Levanté la vista de inmediato. No había nadie. Me puse de pie y recorrí toda la planta de nuevo, pero no vi nada raro. Aquella noche no escuché risas ni pasos, pero por primera vez entendí por qué tantos pacientes describían exactamente lo mismo. Desde entonces nunca volví a sentirme cómoda trabajando sola en ese pasillo. Llevaba varios años trabajando como enfermera cuando ocurrió algo que todavía no puedo explicar. La paciente era una anciana muy frágil que apenas podía moverse por sí sola. Aquella noche su familia estaba reunida alrededor de la cama acompañándola. Todo parecía tranquilo. De repente escuché gritos provenientes de la habitación. Corrí pensando que se trataba de una emergencia médica. Cuando entré me encontré con una escena extraña. La cama estaba temblando. Se movía con tanta fuerza que las barandillas metálicas vibraban. Los familiares estaban aterrados. Lo primero que pensé fue que existía algún fallo mecánico. Desconecté varios equipos y revisé los cables, pero nada cambió. La paciente seguía inmóvil, demasiado débil para provocar aquel movimiento. Después de unos segundos todo se detuvo de golpe.
La habitación quedó completamente en silencio. Más tarde comenté el incidente con otros compañeros. Uno de ellos me miró con una expresión seria y me preguntó el número de la habitación. Cuando se lo dije, simplemente asintió. Me contó que varios pacientes que habían estado allí aseguraban escuchar niños riendo durante la madrugada. Otros hablaban de sombras cerca de la ventana. Nunca fui una persona supersticiosa, pero después de aquella noche siempre sentí un poco de miedo cada vez que tenía que entrar en esa habitación. Trabajaba en cuidados paliativos y estaba acostumbrada a acompañar a personas durante sus últimos días. Había visto muchas cosas difíciles, pero una paciente en particular sigue rondando mis pensamientos. Era una mujer mayor que llevaba varios días sin responder demasiado, pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. Una madrugada entré para comprobar cómo estaba. Al abrir la puerta, la encontré sonriendo mientras miraba fijamente una esquina vacía de la habitación. Pensé que estaba soñando, pero entonces comenzó a hablar. No conmigo, sino con alguien que aparentemente estaba allí. Asentía con la cabeza y respondía como si mantuviera una conversación normal. Le pregunté si se encontraba bien. Me miró y sonrió, luego señaló hacia la esquina. «Ya llegaron», me dijo. Le pregunté quiénes habían llegado. Su respuesta fue inmediata. Mi esposo y mi hermana. Sentí un escalofrío porque ambos habían fallecido hacía años. Permaneció observando aquel rincón durante varios minutos. Parecía tranquila, incluso feliz. Antes de salir de la habitación, volvió a decir una frase que nunca olvidaré. «No tengas miedo, vinieron a buscarme». Menos de una hora después, falleció mientras dormía. He escuchado historias parecidas de otros enfermeros, pero vivirlo en persona fue algo completamente distinto. Cuando comencé a trabajar en aquel hospital, los empleados más antiguos siempre hablaban de una zona que ya no se utilizaba. Era el antiguo piso de maternidad. Años atrás había sido trasladado a otro edificio, y desde entonces, aquel sector permanecía prácticamente abandonado. La mayoría de nosotros evitábamos pasar por allí durante la noche. No porque estuviera prohibido, simplemente porque el lugar tenía una atmósfera extraña. Una madrugada me pidieron llevar unos documentos a una oficina ubicada cerca de esa planta. Eran casi las 3 de la mañana y el hospital estaba completamente en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo al final del corredor. Parecía una mujer vestida con una bata blanca. Estaba inmóvil, de pie junto a una antigua sala de partos. Pensé que podía tratarse de alguna paciente desorientada y aceleré el paso para ayudarla. Pero, cuando me encontraba a pocos metros de distancia, la figura giró lentamente hacia una puerta lateral y desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente dejó de estar allí. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Aún así, continué hasta la puerta. Cuando llegué, comprobé que estaba cerrada con llave. No había ninguna salida, ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Regresé a la estación de enfermería y conté lo ocurrido. Esperaba que se rieran de mí. Sin embargo, varios compañeros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos me preguntó exactamente dónde había visto a la mujer y, cuando se lo expliqué, bajó la vista. Luego me dijo que no era la primera persona que la veía, según algunos empleados, durante años varias enfermeras habían reportado la presencia de una figura femenina vestida de blanco en aquella misma zona. Siempre aparecía de madrugada y siempre desaparecía antes de que alguien lograra acercarse. Desde aquella noche, jamás volví a cruzar sola por el antiguo piso de maternidad. Trabajé durante varios años en el turno nocturno de un hospital bastante antiguo. Había una sección completa del edificio que permanecía cerrada desde hacía mucho tiempo. Las habitaciones estaban vacías y las luces permanecían apagadas casi todo el día. Nuestro trabajo rara vez nos obligaba a entrar allí, y sinceramente, nadie quería hacerlo. Una noche me encontraba organizando expedientes cuando escuché unos pasos.
No provenían del pasillo principal, venían de aquel lugar. Levanté la vista y los escuché otra vez. Lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pensé que podía tratarse de un paciente perdido. Tomé una linterna y fui a comprobarlo. A medida que me acercaba, los pasos continuaban. Parecían avanzar por el corredor vacío. Cuando llegué a la entrada del ala, todo quedó en silencio. Encendí la linterna. No había nadie. Recorrí varias habitaciones, todas estaban vacías. Estaba a punto de regresar cuando escuché un golpe detrás de mí. Giré de inmediato. Una de las puertas se estaba cerrando lentamente, como si alguien acabara de entrar. Corrí hasta allí, abrí la puerta de golpe, pero la habitación estaba completamente vacía. Mi corazón latía con fuerza. Entonces escuché los pasos nuevamente, esta vez justo encima de mí, como si alguien caminara por el piso superior. El problema era que aquella parte superior también llevaba años cerrada. Decidí salir de allí inmediatamente. A la mañana siguiente comenté lo ocurrido con un compañero que llevaba décadas trabajando en el hospital. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, simplemente dijo: ahora ya sabes por qué nadie quiere hacer rondas en esa zona. Nunca volvió a explicarme nada más, y yo nunca volví a preguntar. Después de escuchar estas historias, es difícil no preguntarse cuántos secretos esconden realmente los hospitales cuando cae la noche. Tal vez todas estas experiencias tengan una explicación lógica, o quizá existan cosas que simplemente aún no comprendemos. Recuerda, estás en Silent Room, buenas noches.